es una cooperativa? Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales. En ellas, los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio para superar su condición humana y su formación individual. En las cooperativas, el motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo es el servicio y no el lucro. Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra charla de este viernes. Ya, gracias a todos por iniciar conectándose. Tatiana, bienvenida. Sos la primera en comentar. Muchas gracias. A todos y a todas, como siempre, nuestro agradecimiento por seguir esta serie de transmisiones que llevamos a ustedes para poder, para compartir mucho más que un mensaje positivo. Queremos estimular en todos ustedes un cambio, un ajuste, un mejoramiento en el estilo de vida, y por eso es que nos alegra mucho tener especialistas de nivel el más alto posible para compartir con ustedes temas de mucha relevancia. Hoy uno que está buenísimo, buenísimo, porque tiene que ver directamente con una situación que nos ha afectado a todos, pero que pronto, como veremos, puede convertirse o puede transformarse en algo mucho más positivo. Tenemos que aprender a cuidar no solo nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. Y por eso contamos esta tarde con la doctora Jimena Caballero. Vamos a darle el pase a la doctora. Permítanme ponerle primero el audio. Y ahora sí. Ya vamos a ver. Bienvenida, hola, doctora. Está? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Todo ¿Cómo bien? está? Un placer estar acá con ustedes en COPEMEP, que siempre trabajamos dando capacitaciones y en este momento con la posibilidad de llegar a más personas con este tema tan importante. Muchas gracias, doctora. Y gracias a todas las personas que se nos están uniendo, y recuerden, compartan para que otros más también disfruten, aprendan y puedan concientizarse aún más sobre el valioso poder de nosotros mismos. Nuestro poder, ese que podemos ejercer cuando compartimos mensajes positivos, cuando compartimos contenido de calidad como este. Y la doctora Jimena Caballero, psicóloga, va a orientarnos sobre algo que puede ser tal vez o sea, podemos sentirlo como, pucha, nos está pasando, pero tal vez no, ¿verdad? ¿Cómo mejorar nuestra salud mental, doctora? ¿Cómo llevar ese balance, ese equilibrio? Pero bueno, voy a dejarlos en sus manos. Recuerden compartir y comentar. Todas sus preguntas van a ser respondidas por la doctora, y al final vamos a estar compartiendo también el formulario para que ustedes puedan dejar su información y participar en el sorteo de los 50,000 colones que siempre estamos haciendo cada vez que termina una de nuestras transmisiones. Voy a dejar acá a la doctora y vamos a poner la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Esperemos un momentito nada más para que podamos ir viendo la presentación e irles hablando sobre este tema. Déjenme acomodarme ahí. Lista, ahora sí. Bueno, es importante entender, el tema que vamos a hablar es sobre las crisis y todo el proceso que ha llevado la cuarentena en el desarrollo
de habilidades sociales y personales en nuestro desarrollo personal en torno a la crisis que hemos estado viviendo todos y todas en los últimos 8 meses, ya, 8 meses, sí, que tenemos de estar en cuarentena, y cómo esto también traspasa a nuestra vida personal, a nuestra vida profesional, a nuestras relaciones familiares y a nuestro entorno. Entonces, lo primero que a mí me gustaría poder explicarles es qué es una crisis, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos ver la presentación. Ya está lista, doctora. De hecho, más bien le iba a decir que yo acá me retiro un rato y le dejo la presentación. Usted nada más me va indicando conforme vamos pasando. Ajá, entonces yo le voy indicando si me la puede pasar. Lo único es que la veo a mitad. Si pudiéramos poner la pantalla completa. Y poder pasar en la primera imagen. Perfecto. Entonces, tenemos la siguiente información. O sea, yo creo que todas las personas que estamos escuchando en este momento esta presentación no somos definitivamente la misma persona que empezó la cuarentena a la quien somos el día de hoy. Muchísimo de este proceso de transformación que hemos tenido que vivir en los últimos 8 meses tiene que ver con enfrentar duelos significativos a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de relaciones, de pérdidas de vidas queridas, que nos hacen transformarnos y cambiar inmediatamente cuáles son nuestras metas y deseos que teníamos. Muchísimas personas, ¿verdad?, tenían expectativas sobre viajes, sobre proyectos laborales que se vieron de alguna manera congelados o paralizados de momento, y en el proceso de estos 8 meses muchas personas están viendo cómo retoman esos proyectos, o también se han dado cuenta y han empezado a priorizar otras cosas. Y es que esto es lo que genera una crisis de alguna manera u otra. Son cambios significativos a través de la adaptación que vivimos los seres humanos todo el tiempo. Lo importante es entender esto. Una crisis significa un cambio, y un cambio siempre está lleno de oportunidades. Existen crisis individuales y existen crisis colectivas. Las crisis individuales son las que vivimos cada persona en nuestro desarrollo personal, y la colectiva es como esta situación que nos está sucediendo a todos en el planeta Tierra en este instante, que nos hace replantearnos y pensar en cómo podemos elevar nuestros estados de conciencia para poder, a partir de que esta situación cambie o nos terminemos de adaptar a ella, ser mejores seres humanos. Existen crisis generacionales. ¿Qué quiere decir una crisis generacional? Bueno, significa cuando una persona pasa de un estado, de una etapa de edad a otra. Por ejemplo, cuando uno termina la universidad y ya empieza la vida profesional. Hay mucha gente que no logra terminar la tesis porque le da miedo a ese proceso de cambio, y entonces empieza a tener una crisis, ¿verdad? Se sienta a redactar la tesis y no se le ocurre pero ni poner ni una palabra. Y ese es el miedo que le paraliza ante la crisis de pensar qué puede haber más allá después de terminar esta etapa. Existe, bueno, en la generacional también pasa mucho, pero cuando las personas se pensionan, ¿verdad? Hay muchas personas que desean seguir trabajando porque no se imaginan cómo puede ser su vida pasando de tener una vida productiva durante muchísimos años a de un pronto a otro tener más tiempo para sí mismas. Existen también crisis económicas, cuando de alguna manera nuestros ingresos se ven afectados y necesitamos solventar necesidades básicas a partir de generar nuevas ideas creativas o resolver de otras maneras que nos permitan también adaptarnos. Existen crisis de identidad, ¿verdad? Cuando una persona está pasando por una etapa personal que se pregunta quién soy, qué quiero en mi vida, muchas veces va acompañada de un duelo profundo. Por ejemplo, cuando existe un divorcio, ¿verdad? Que las personas se habían mentalizado durante muchísimos años a través de que su identidad está asociada a su pareja, y de un pronto a otro tienen que reinventarse nuevamente solos y solas. Existen crisis también que son de ambiente, que están más asociadas, como por ejemplo a este cambio que hemos estado teniendo, que tiene que ver con temas de salud pública, de situaciones que están fuera de nuestro alcance de control, una guerra, tener que trasladarnos de un país a otro y empezar a vivir de un pronto a otro en otra cultura, algo que definitivamente no es por decisiones de nuestra vida personal,
sino por circunstancias mayores. Existen también crisis relacionadas al duelo, cuando perdemos a un familiar, cuando nos separamos, también incluyen ahí, cuando perdemos un trabajo, existen crisis laborales, cuando, por ejemplo, mi trabajo ya no me satisface y ya no sé si lo que estoy haciendo en ese trabajo me hace feliz y necesito reinventarme o volverme creativa nuevamente para poder apasionarme por las funciones de mi trabajo. Existen crisis en la pareja y crisis en la familia. Constantemente los seres humanos estamos llenos de crisis todo el tiempo. Y cuando apenas llegamos a solucionar un conflicto en la existencia de una crisis que estamos viviendo, inmediatamente esa situación de crisis se traslada a otra parte de nuestra vida cotidiana para volver a crear un conflicto que nos genera cambio. Entonces, cuando resolvemos una crisis, inmediatamente esa situación que pensábamos que no sabíamos cómo resolver, mágicamente se resuelve y la crisis traslada a otra etapa o otra parte de nuestra vida y de nuestro desarrollo para permitirnos evolucionar. Entonces, dentro de los beneficios que podemos hablar sobre las crisis, existen que nos permite expandir nuestra zona de confort. Normalmente, si estamos muy cómodos en una situación y no nos genera crisis, nos estancamos. Y si hay un estancamiento, entonces no hay un desarrollo real de transformación psíquica en los individuos. Si algo que tiene hermoso la vida es poder estar constantemente en este cambio profundo de transformación, de replantearnos que las cosas que pensamos hoy, hace 10 años no las pensábamos, o hasta inclusive las contradecíamos, ¿verdad? Porque el pensamiento nos puede llevar por rutas que inclusive cosas que pensábamos que nunca íbamos a llegar a hacer o decir o creer, de un pronto a otro la vida nos transforma y nos hace ver la complejidad de la realidad y de todas las esferas culturales en un proceso donde cambia completamente el pensamiento. Y eso es desarrollo personal. Cuando estamos en una situación de crisis tenemos el poder de elegir. Tenemos el poder de elegir si evolucionamos o involucionamos. No todas las crisis nos llevan a desarrollo. Hay personas que paralizadas ante el miedo más bien pueden crear procesos de retroceso. Por ejemplo, una situación que puede ser como la persona que pierde el empleo se va a vivir con los padres momentáneamente, pero luego en esa situación de vivir con los padres se siente protegido nuevamente ahí y ya no sabe cómo retomar otra vez la independencia, ¿verdad? De alguna manera ahí más bien hubo una involución a un proceso de desarrollo que venía trabajando sobre sí mismo el individuo. También existen procesos de crisis que nos permiten una evolución enorme, ¿verdad? O sea, es que cuando algo se rompe dentro de nosotros, de un pronto a otro, eso a veces nos da una fuerza potencial para transformar y para soltar, ¿verdad? Energéticamente eso que donde estábamos vinculados y la vida nos lleva completamente al otro lado de posibilidades y entonces crecemos gigantescamente porque empezamos a tener más visión sobre la existencia humana. Nos permite potencializar nuestras habilidades. Cuando estamos en una situación de crisis es cuando mejor aprendemos a conocernos, de qué somos capaces, nos enfrentamos a situaciones que quizá emocionalmente nunca hubiéramos sabido que íbamos a reaccionar de una forma y entonces empezamos a conocer otras partes de nosotros mismos. También nos permite el autoliderazgo, la determinación. Las crisis son fundamentales para la creatividad. Dentro de un proceso de cambio de crisis, la innovación y la creatividad es cuando el ser humano la pone en mayor práctica posible. Nos permite reestructurar nuestros valores, ¿verdad? Que era un poco lo que les comentaba hace un rato. Ideas y pensamientos que yo pensaba que estaban muy fijos sobre cuáles son mis valores personales pueden cambiar a través de una crisis y de un pronto a otro yo replantearme otro tipo de realidad distinta a la que siempre de alguna manera yo había creído. Por ejemplo, un caso real, por ejemplo, una señora que estaba en contra de la eutanasia y a partir de que su marido está agonizando durante muchos meses por un cáncer, más bien empieza a hacer una lucha que va en contra de lo que ella creía por defender de que su marido está sufriendo y que de alguna manera ocupa descansar. Entonces, ¿verdad? Estoy poniendo un caso de valor que a veces puede ser cuestionado, pero que nos permite entender
cómo una crisis nos puede llevar completamente a una polaridad de lo que creíamos por completo. Nos permite la reestructuración de valores, no somos la misma persona al finalizar la crisis, en definitiva, nos permite crecer. Las crisis de alguna manera nos transforman psíquicamente para ir creciendo y no ser las mismas personas. Nos generan nuevos propósitos y elevan nuestro nivel de conciencia humana. Entre la capacidad de poder elevar nuestra conciencia humana tiene que ver con ir desarrollando un proyecto de vida, con tener un propósito en esta vida que no sea solo para nosotros, sino al servicio de las demás personas. Esto lo vamos a ir hablando poco a poco. ¿Cuál es el problema de las crisis? ¿Verdad? Que las crisis generan ansiedad. La crisis como tal es un proceso de transformación, de cambio, y si algo tenemos seguro en esta vida es que la vida es una completa transformación. Nuestras células completas del cuerpo en los últimos 7 años se transformaron por completo. No tenemos ni una sola célula igual a la de 7 años. Estamos cambiando y evolucionando todo el tiempo. Sin embargo, las crisis pueden generar ataques de ansiedad, que es lo que muchas personas durante todo este tiempo han estado presentando. Y la ansiedad es una reacción natural en los seres humanos. Todas las personas sufrimos de ansiedad. Es una reacción más bien natural de sobrevivencia, la ansiedad. Porque la ansiedad lo que nos permite de alguna manera es identificar situaciones de peligro. Y tiene 2 funciones. O nos hace correr, nos llena de adrenalina y salimos corriendo, ¿verdad? Cuando venía el león o el mamut detrás del ser humano, digamos, entonces le permitía poder escapar, o nos paraliza para que no nos vean y no nos ataque. Esa es la función que genera la ansiedad de manera biológica a través de la evolución en nuestro desarrollo. Lo que pasa es que, como ya no tenemos que escapar de mamuts y de situaciones de peligro tan elevadas, la ansiedad en los procesos de evolución donde estamos actualmente, lo que hace en nuestro pensamiento es paralizarnos ante acciones y decisiones que tenemos que tomar de nuestra vida diaria, o también nos llena de miedo en el sentido de que crea pensamientos completamente irracionales a la realidad. Hay una diferencia grande e importante entre el miedo real y la ansiedad. Por ejemplo, el miedo real es una situación en la que de verdad mi vida está corriendo peligro en el ahora. Es decir, yo estoy en una situación donde estoy en un banco, llegan unos asaltantes y están armados con pistolas y yo, lógicamente, me paralizo o me da un ataque de ansiedad o algo en ese momento, pero lo que yo estoy teniendo es una reacción real ante un miedo que es verdadero. La ansiedad, proporcionalmente, lo que genera es que ante situaciones que no están sucediendo, yo en mi cabeza empiezo a generar escenarios que no están sucediendo, que muy probablemente ni siquiera lleguen a pasar. Pero el miedo empieza a generar ideas irracionales y el problema de eso es que empiezo yo a actuar a niveles muy altos de ansiedad, yo empiezo a actuar en función de esos pensamientos irracionales que no tienen cabida. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucha ansiedad pensar que mi esposa podría estar teniendo encuentros sexuales con otra persona. Y me empiezo a imaginar que sí, que eso es verdad, porque es una construcción de sistemas, de todo, ¿verdad? De mis propias inseguridades, de muchas cosas que se empiezan a acumular y a generar ansiedad, y yo empiezo a creer que es verdad. Y esa situación podría llegar hasta, inclusive, a llegar a matar a una persona bajo un supuesto que ni siquiera está sucediendo, ¿verdad? Entonces, es muy peligroso cómo nos podemos autosabotear con la ansiedad. ¿Qué pasa también con la ansiedad? Que si está por mucho tiempo prolongándose, se puede volver en estrés postraumático. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que está en una situación de ansiedad, ya sea por un pico muy elevado, es decir, una experiencia traumática, o por estar constantemente en situaciones de ansiedad en las que se siente confundido en torno a la realidad de no saber qué es lo que va a suceder dentro de un tiempo, podría generarle el estrés postraumático. Por trauma sucede de la siguiente manera. Yo tengo un accidente de tránsito, sufro alguna situación de
un asalto, una experiencia única e irrepetible que me genera un choque emocional tan fuerte que yo empiezo a tener secuelas paulatinas que no me permiten tener luego una vida cotidiana. A partir de esa experiencia del accidente de tránsito, yo ya no me puedo subir a carros, tengo pesadillas nocturnas. Si viví un asalto o una situación muy dramática, ya me da miedo salir nuevamente. Todo lo relaciono con esa situación y pienso, ¿verdad? Empiezo a tener ideas inclusive delirantes. Hay personas que por estrés postraumático pueden generar inclusive esquizofrenia, ¿verdad? Es bastante complejo lo que podría llegar a ocasionarnos una experiencia de trauma. Pero también el estrés postraumático se genera cuando paulatinamente estamos en una situación de ansiedad que no sabemos controlar, como esta situación que hemos estado viviendo todos y todas. En los últimos meses hemos estado en una situación de cuarentena que no hemos sabido si va a terminar, si va a continuar, una semana nos encierran, otra semana no, que si es verdad, que si salimos, que si no salimos. Y esta situación de incertidumbre a largo plazo, aunque no sea un pico tan grande como el trauma, podría generar las mismas secuelas que genera el estrés postraumático. Entonces, por eso es muy importante poder controlar la ansiedad de las personas. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos sintiendo ansiedad? Lo primero es tomar conciencia, ¿verdad? Identificar qué es lo que yo estoy pensando. Estos pensamientos son realistas, son fatalistas, son verdaderos que están sucediendo. Los que son verdaderos, ¿puedo cambiarlos? ¿O puedo mejorar entonces cómo enfrentar con una actitud esa situación que estoy viviendo para poder superarla? ¿O nada más me voy a paralizar por el miedo? Empezar a analizar si las situaciones que estamos viviendo que nos generan la ansiedad son reales o no. Tomar conciencia. Aceptar cuáles de esas cosas que me generan ansiedad me genera sufrimiento. Mucha gente pelea contra el sufrimiento y el sufrimiento hay que aceptarlo. Entre más fácil usted acepte que algo le duele, que se permita, ¿verdad?, desnudarse emocionalmente y sacarlo a través de llorar, a través de decirlo, a través de tener un momento donde usted se permita tener contacto con sus emociones, es muchísimo más fácil que más rápido usted logre superarlo. Pero si usted ante el sufrimiento tiene un bloqueo de negarlo, de tratar de no ponerse en contacto con sus emociones, también más bien podría generar otro tipo de secuelas que se podrían inclusive desarrollar a largo plazo en una depresión, porque es una emoción que está ahí atorada, que no estamos dejando liberar, ni nos estamos permitiendo sentir, ni la estamos escuchando. Entonces, es importante poder observar nuestras emociones y poder, después de observar nuestras emociones y decir, ok, ¿esto que yo estoy sintiendo es realista o no es realista? Sí, puede ser que sea realista. ¿Está bajo mi control o no? ¿Qué cosas puedo hacer? No, no es realista. Entonces, ¿por qué yo me siento así? Si no es realista, ¿qué tengo que observar de mí para poder cambiarme? Muchas veces, ¿verdad? No tenemos que cambiar el entorno, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. O muchas veces no sabemos cómo cambiar el entorno, pero al cambiarnos a nosotros mismos, el entorno cambia. Y a partir de eso, entonces, nace una revelación que nos permite entonces de alguna manera encontrar vías correctas que nos permite continuar. Aceptar los momentos dolorosos, tener calma y agradecer. El agradecimiento es fundamental para poder de alguna manera empezar a vivir y potencializar nuestra capacidad de enfoque y vibración en energías positivas que nos ayudan a encontrar cada vez cosas que nos potencializan a poder salir de la situación emocional en la que estamos. Si nos enfocamos en lo negativo, eso es lo que se expande y eso es lo que crece. Si nos enfocamos en las cosas positivas, en las oportunidades y en el agradecimiento, tenemos una actitud mejor para tener la capacidad de ver las opciones que nos permiten las salidas emocionales para encontrar soluciones. Estar abiertos a las experiencias nuevas y no limitarnos, ¿verdad? Mucha gente cuando está pasando por un proceso de duelo o de ansiedad, se queda pegada al recuerdo de algo que ya no está en su vida en ese momento. Y entre más luchemos también por quedarnos pegados en esa posición
menos tenemos capacidad de resolver lo que viene hacia futuro. Entonces, cambiar el foco, ¿verdad? Tanto de no enfocarnos en lo negativo ni en el pasado, sino más bien en lo positivo, en el agradecimiento, en las oportunidades y en ir generando proyecciones en nuestras mentes de hacia dónde queremos dirigirnos a partir de nuevas experiencias de vida. Viktor Frankl es un psicólogo que creó la logoterapia y él los últimos años perdió a toda su familia en un campo de concentración donde él se encontraba. Durante los últimos años de su vida escribió la logoterapia basándose en entender cuáles eran las conductas que hacían que las personas lograran sobrevivir a los campos de concentración. Y eran las personas que tenían un sentido de vida. La persona que tiene un sentido de vida, un para qué vivir, que le encuentra al sufrimiento un sentido para decir, mira, yo en este momento no entiendo esa situación que estoy viviendo, pero dentro de un tiempo le voy a encontrar un significado de por qué me está pasando eso. Eso es resiliencia. Y eso es lo que nos permite a los seres humanos tener un motor positivo que nos ayuda a salir adelante de las adversidades. Entonces, el entender no el por qué, sino el para qué. Y había una frase que decía Goleman, que es también muy buena. Si así es porque así tiene que ser. Así tiene que ser, ¿verdad? O sea, si la realidad se nos presenta de una manera, es porque así tiene que ser. No podemos, ¿verdad? De alguna manera cambiar esa situación en la que estamos viviendo, pero sí podemos cambiar la actitud en que la enfrentamos. Y cuando decidimos cambiar esa actitud, podemos encontrar rutas que nos permitan entonces salir de esa situación y poder volver a resignificar nuestras vidas. Ok, entonces, bueno, eso ya se los expliqué hace un momento, la diferencia entre el miedo y la ansiedad. Es una reacción natural de sobrevivencia, la ansiedad es física y emocional. Ok, eso es importante. Existen dos formas en las que el cuerpo se empieza a acumular de ansiedad. Existe la ansiedad física, que tiene que ver con que el cuerpo se empieza a llenar de energía porque está en estado de alerta para poder salir corriendo. Y eso, la mejor manera de poder evacuar esa ansiedad es a través del ejercicio. No hay de otra. Si ustedes están empezando a sentir demasiada ansiedad, salga a caminar. Por eso, en todos los países, ¿verdad? Por más fuerte que haya estado la situación de crisis, no se nos prohibió a ningún ser humano que el derecho a tránsito, de poder salir a caminar por lo menos para poder de alguna manera liderar esos niveles de ansiedad, porque cuando eso se acumula, las personas podrían llegar a tener ataques de pánico y emocionalmente quebrarse. Existe esa forma, cuando es un cúmulo de energía física, pero también pueden llegar a haber ataques de pánico cuando es un cúmulo de energía emocional. ¿Qué quiere decir eso? Ya les voy a explicar en la siguiente laminita. No, en la que sigue, perdón. Ajá, en esa. ¿Qué quiere decir cuando yo tengo un cúmulo de ansiedad emocional? Yo lo que les explico a mis pacientes es lo siguiente. El inconsciente, ¿verdad? Es como un cuartito oscuro. Ajá, poder tener contacto con nuestro yo interno, con nuestra realidad psíquica, es como meterse a un cuartito oscuro donde la gente muchas veces tiene miedo. Y por eso viene donde el psicólogo, para poder entrar de la mano con él o con ella a este cuartito. Pero, ¿qué es lo que hay en este cuartito? A mí me hizo mucha gracia porque al principio de la pandemia me llamaban muchas personas, ¿verdad? Y me decían, doctora, mire, es que no sé cómo voy a sobrevivir a la cuarentena solo o sola, o cómo, ¿verdad? Voy a prestar atención a mis emociones. Y es que yo creo que la sociedad en la que nos veníamos desarrollando durante mucho tiempo estaba más enfocada en que los seres humanos tengamos distractores, ¿verdad? Las redes sociales, la televisión, los bares, las compras compulsivas, los moles, ¿verdad? Estamos todo el tiempo recibiendo entretenimiento para no tener que hacer introspección de quiénes somos, qué sentimos, qué pensamos, qué recuerdos llevamos ahí atorados que hay que sanar. Entonces, mucha gente a mí me llamaba y me decía, es que tengo mucho miedo de enfrentar mis propios monstruos. Ojo, mis propios monstruos, eso es una afirmación fuertísima. Mis propios monstruos son mis pensamientos. Mis propios monstruos son mis recuerdos,
Mis propios monstruos son mis emociones, son mis sentimientos, son la persona que yo soy por dentro y que más bien tengo que enfrentar y tener la oportunidad de escucharme y entenderme y sanar lo que hay que sanar de ese cuartito. Entonces, el cuartito oscuro es como que usted entre a un cuarto que le da mucho miedo, pero en realidad es usted mismo. Y usted se dé cuenta que está todo desordenado en ese cuarto, porque como usted lo descuidó, se hizo un chiquero. Y entonces usted tiene las medias o la gaveta de medias de recuerdos que le hicieron daño o que le lastimaron. Y por allá tiene, la parte arriba del closet, tiene todas esas metas que todavía no sabe si va a cumplir o no, y entonces le asusta pensar que quizá no las logre cumplir. Y por allá tiene recuerdos traumáticos, y por allá tiene momentos felices, ¿verdad? Entonces usted tiene un cuarto con todas sus cosas, y se desordena ese cuarto, entonces imagínese que todo está hecho un chiquero. Si usted se sienta en un cuarto desordenado y se queda ahí durante días, o le va a dar un ataque de pánico o va a entrar en depresión. Porque cualquiera que esté sentado en un desorden no está viviendo de alguna manera emocionalmente bien. Pero cuando usted se pone a ordenar ese cuarto y usted dice, ah, no, aquí van todas las medias de los recuerdos rotos. Mira, este recuerdo roto ya ni me duele, ¿verdad? Ya lo puedo ver de otra manera distinta. Uy, este otro tiene un hueco. Botémoslo porque ya no sirve, ¿verdad? Y entonces empezamos a darle orden a nuestras emociones, a nuestros recuerdos, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos. Eso nos permite tener una salud mental emocional estable. Y eso nos permite que no exista un cúmulo de ansiedad emocional. La ansiedad emocional al final se resume en todas esas cosas que yo no he puesto en palabras sobre mí misma, que no he logrado darle un significado y sanarlo a través de la verbalización. Y eso es lo que una hace en un proceso terapéutico. Cuando ya empezamos a trabajar, si nos podemos regresar ahí a donde estábamos. Cuando ya empezamos a trabajar sobre poner en palabras nuestras emociones que generan ansiedad, tenemos que empezar a pensar, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? Esto que hacemos y que sentimos, ¿es un aprendizaje propio o es impuesto? Esto que yo siento que no soy suficiente y que no me aman o que tengo miedo al rechazo o que vivo pensando que me van a abandonar, estas emociones son mías o fue que en algún momento de la infancia alguien me las impuso. Fueron mis padres o mi madre diciéndome que mi papá se fue con otra mujer y que entonces nos abandonó a ambas. Fue en algún momento que no me llegaron a recoger a la hora de la escuela de niña y entonces pensaba que me habían rechazado. Es un recuerdo previo a la infancia que yo puedo examinar, es mío, me pertenece, o de alguna manera es una creencia que yo he ido llevando ahí acompañada y que puedo sanar y que puedo transformar. Parte de también entender el cuartito oscuro de nuestro inconsciente, ¿verdad? Es replantearnos esto, si son ideas que queremos seguir llevando, si son ideas impuestas por otros o si son ideas propias que podemos resignificar. También es entender cuáles son nuestras partes oscuras y nuestras partes de luz. Carl Jung mencionaba que todo ser humano está lleno de esta dualidad. Hay cosas oscuras en nosotros que la única manera de poderlas trabajar esas sombras es a través del reconocimiento de que existen y no a través de tratar de pelear con ellas, sino desde la escucha, de la aceptación, de entender por qué están ahí. Y a la vez, como existen esas partes oscuras, también existe muchísimo potencial de luz que nos permite desarrollarnos, crecer y encontrar motivaciones o cosas que nos permitan desarrollarnos como seres humanos. Ahora sí podemos cambiar esa imagen. Entonces, bueno, es que yo me emociono, la presentación ya me las recontrasé. Entonces ya estas cosas también las dije, ¿verdad? Expresar las emociones es lo que nos permite de alguna manera poder curar la ansiedad. Verbalizar lo que sentimos, analizar lo que pensamos, darle un sentido y cambiar los significados, ¿verdad? De ciertos recuerdos que a veces tenemos que creíamos y que no, ¿verdad? Y es muy interesante porque la gente muchas veces tiene mucho miedo de recordar esas cosas que les duele,
pero si se dieran la oportunidad de recordar esas cosas que les duele, se darían cuenta, primero, que ya no duelen, porque hace mucho dejaron de ser esa persona. Y segundo, ¿verdad? Yo normalmente lo que utilizo con mis pacientes es decirles, bueno, esa situación emocional que vos viviste en esa situación cuando eras pequeña o con esa pareja que te hizo sentir no amada, repetite, ya yo no soy esa persona, ¿por qué? Y cuando se dan cuenta es porque ahora sí merezco ser amada, o porque ahora sí me puedo dar cuenta que siempre me quisieron, o porque sí soy suficiente para mí, ¿verdad? Entonces, más bien, permitirnos ver esos pensamientos nos permiten sanarlos. Es súper importante poder darles un nuevo significado. Entonces, vivir con propósito. Cuando ya logramos de alguna manera controlar la ansiedad que estamos sufriendo, viviendo en relación a una crisis, o ya logramos enfrentar y entender que existe un duelo que es inevitable, porque todo principio tiene un final y es parte del proceso de transformación, eh, tenemos que decir, ok, ¿qué me define a mí en la vida? ¿Qué es vivir con un propósito? ¿Cuáles son mis propósitos personales? Muchísimas de las gentes que viven con depresiones porque no tienen un propósito en este momento y ni siquiera se han hecho la pregunta de decir qué les motiva, dónde se visualizan en su realidad. Para poder vivir con propósito hay que trabajar las inteligencias emocionales o las habilidades blandas y el autoliderazgo es fundamental. Yo no puedo transformar mi vida, mi realidad, si yo no tengo la capacidad de liderarme a mí misma, mis emociones y el control de poder vivir hacia un propósito que yo quiero desarrollar. Entonces, tenemos la posibilidad ante el propósito, ¿verdad?, de evolucionar o involucionar. Hay veces que le tenemos muchísimo miedo a lo que más deseamos y nos autosaboteamos en el proceso porque no nos sentimos personas merecedoras por alguna creencia del pasado que venimos arrastrando de que somos capaces de llegar a esos propósitos que deseamos. Lo cierto es que las personas y los seres humanos han demostrado que cuando usted se enfoca con determinación en lo que quiere y cuando usted siente realmente que merece eso que usted quiere, y todos los seres humanos somos merecedores de cosas bonitas, de autorrealizarnos, de llegar a algo que queramos, el universo de alguna manera se expande y logran los objetivos que estamos de alguna manera desarrollando. Y les voy a poner un ejemplo extremo, ¿verdad? A mí me parece muy interesante el caso como de las personas famosas, ¿verdad? Entonces, la vez pasada veía una entrevista de Shakira, de niña, como con 16 años, y entonces ella decía, yo voy a ser una estrella a nivel mundial y todo el mundo se va a acordar de mí, voy a salir en todos los programas de televisión, ¿verdad? Y usted escucha a esa chiquilla y usted dice, pero si está ahí en la jungla amazona, muchacha, en Colombia, latinoamericana, o sea, ¿cómo? ¿Cómo va a llegar ahí? Pero ella tenía una convicción tan grande de creer que ese era su propósito en la vida y una pasión tan grande de que se lo merecía, de que eso era lo que quería hacer, que cuando el cerebro se enfoca, cuando nos, ¿verdad? Cuando nos bloqueamos y decir, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer. Cada vez que el sistema operativo de nuestro cerebro le estamos dando una orden de decirle que no sabemos cómo vamos a hacer algo, lo que estamos haciendo es más bien cerrándonos, bloqueándonos. Pero cuando vemos con determinación qué es lo que queremos hacer, no sabemos cómo se va a hacer, pero decimos, sí, yo sé, yo puedo lograrlo. De alguna manera, el cerebro que está hecho y diseñado para sobrevivir, para llevarnos hacia lo que queremos desarrollar, él va a encontrar la ruta específica de oportunidades que nos logren direccionarnos hacia donde queremos dirigirnos en la vida. Entonces, la motivación es importante liderarnos y entender esto, ¿verdad? Cuando yo le digo al cerebro no puedo, cuando yo le digo al cerebro no sé, cuando yo le digo al cerebro esto es difícil de hacer, cada vez que yo estoy diciendo eso, el cerebro está entendiendo órdenes específicas para bloquear las oportunidades. Cuando yo le digo al cerebro, sí lo voy a lograr, sí puedo, ya lo estoy haciendo, entonces el cerebro va a encontrar una ruta para poder llevarnos hacia eso que queremos desarrollar. Esa es ¿verdad? El sentido que tiene nuestro cerebro, la sobrevivencia, la capacidad de llevarnos
a situaciones donde le damos indicaciones para poder desarrollarnos y crecer. Entonces, aprender a hablarle en positivo a nuestra mente es fundamental. Cuando yo me enfoco en decirle a mi mente en negativo, por ejemplo, ya no quiero una relación que me lastime, ya no quiero una relación que me lastime, ya no quiero una relación que me lastime. ¿Qué estoy diciéndole ahí a mi cerebro? Una relación que me lastime. Porque lo que le estoy recordando todo el tiempo a partir de la afirmación es lo que no quiero. Así no funciona la mente. La mente más bien tiene que crear y decirle qué es entonces lo que quieres. Quiero una relación que me dignifique, quiero una relación que me dé amor, quiero una relación que me potencialice, quiero una relación que me dé seguridad. Y entonces el foco cambia, se concentra en resolver cuál es el propósito y no más bien en tenerle miedo o generar autosabotaje a través de lo que no quiero y que me genera dolor. Otro ejemplo, por ejemplo, de esto que es muy importante y que tiene que ver con la motivación. La motivación no va a llegar del cielo, ¿verdad? Esto es muy importante. A veces la gente está esperando que la motivación baje así del cielo y ¿verdad? Que baje del cielo y que los ilumine y que diga, aquí estoy para hacerte que vayas al gimnasio y comas saludable y hagas la dieta y corras ¿verdad? En la bicicleta los 20 minutos que tenés que hacer. Eso no va a suceder. Y si yo voy al gimnasio, ¿verdad? O a hacer ejercicio y yo digo, hoy no quiero hacer esto, odio hacer esto, no quiero hacer esto. El cerebro me va a alejar de eso que yo quiero hacer. O sea, que sé que debo de hacer, que de alguna manera es una meta personal que me puse, pero yo lo que le estoy diciendo es, no lo quiero. Y cuando yo le digo al cerebro que no lo quiero, él, ¿verdad? Como lo que hace es identificar la sobrevivencia, lo que hace es alejarme de todo eso que yo estoy diciendo que no quiero. Si yo entonces en ese proceso de automotivación más bien me empiezo a convencer y a cambiar el chip, ¿verdad? De mis creencias y decir, me encanta hacer ejercicio, aunque al principio no sea verdad. En algún momento el cerebro va a interiorizar ese hábito que estoy desarrollando para poder llegar a mi tarea de meta que estoy queriendo tener con ese hábito que estoy implementando en mi vida. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo funciona nuestro sistema operativo mental? ¿Verdad? Entonces, hablarle en afirmaciones positivas, no negativas, en soluciones, no en problemas, en rutas de que sí podemos, de que lo va a lograr, no de que es muy difícil, ¿verdad? Si usted se dice que algo es difícil, no lo va a lograr nunca. Si usted empieza a decir, yo puedo, esto es fácil y me lo merezco, pronto va a desarrollar la habilidad que necesita para poder vivir con propósito o hacia el propósito que usted quiere direccionarse en su vida. Cuando tenemos un propósito, nos permite descubrir nuestros talentos. Y cuando descubrimos un talento y vivimos con propósito, de alguna manera queremos ponerlo siempre al servicio de los demás, porque no trabajamos desde un lugar que tenga que ver desde el ego o desde el reconocimiento económico o desde estos lugares, sino más bien desde el servicio de algo que realmente nos hace felices y que queremos de alguna manera que esto que me hace feliz poder dárselo a los otros porque está lleno de amor. Y cuando trabajamos de esa manera, de alguna manera hacemos más rico la humanidad, porque estamos siempre generando servicio. El talento y el propósito debe ser algo que sea para ayudarnos a las demás personas. Cuando yo encuentro un propósito que me apasiona y que me hace feliz y lo pongo al servicio de las demás personas, soy una persona que vive en abundancia. Entonces, esto es importante, reconocernos también como seres humanos llenos de abundancia. La abundancia no es solo la riqueza, y que la riqueza, ojo, también está bien desear abundancia económica, también está bien desear abundancia en amor, también está bien desear abundancia en prosperidad, en relaciones sanas, en generarnos esos estados donde nos sentimos llenos y completos. La abundancia, el concepto de la abundancia es que nos sentimos completos y llenos de merecer cosas que dignifican nuestra vida y que están al servicio de las demás personas. Para poder hacer esto, hay que desarrollar hábitos. Entonces, lo importante es la planificación a largo plazo, ¿verdad? ¿Cuáles son mis metas de aquí a 3 años? ¿Cómo yo hago una estructura o una estrategia
paso por paso que me va potencializando hacia donde yo quiero dirigirme hacia mi propósito. Vivir una vida integral, saludable. Mucha gente a veces, ¿verdad? En función de tratar de alcanzar su propósito, no está llenando otras necesidades de su desarrollo personal. Entonces, por ejemplo, la persona que trabaja muchísimo, 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 muchísimo porque quiere comprar una casa para poderse darse la familia, pero nunca tiene tiempo para la familia. No tiene ni siquiera tiempo para sí mismo. Entonces, hay que tener una integralidad dentro del horario, ¿verdad? O la jornada de un día. Deberíamos de sacar tiempo para tener rutinas donde estamos construyendo funciones que nos motivan hacia nuestro propósito. Eso puede ser el trabajo propiamente, donde yo me potencializo mis habilidades de desarrollo, rutinas donde yo estoy dedicándome tiempo a mí y únicamente a mí como persona, a través de comer sano, a través de hacer ejercicio, a través de darme un chineíto de algo que me guste hacia mi cuerpo, ¿verdad? Un cariñito. También a través de la lectura, a través de poder fomentar rutinas que permitan cultivar mi alma, mi cuerpo y mi mente. También rutinas que nos permitan socializar con otras personas. Los seres humanos necesitamos de otros para poder tener relaciones sanas. Todos necesitamos afecto. Entonces, la vinculación con las personas es importantísimo para tener una vida saludable. Ajá, si podemos entonces cambiar la imagen. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, durante muchísimo tiempo la gente estaba concentradísima, ¿verdad? Que lo más importante sobre la inteligencia y nuestra capacidad de pensar tenía que ver con el CI, es decir, nuestro coeficiente intelectual. Y el coeficiente intelectual, hay exámenes para medir el CI, y entonces, ¿verdad? Llamamos a los chiquillos para ver qué tan inteligentes son los huilas, y entonces orgullosísimos. Pero el CI, en realidad, lo único que prueba, o que está midiendo, son la capacidad verbal, la capacidad de escritura y la capacidad numérica. Eso es lo único que mide. Y antes, durante mucho tiempo, pensábamos que eso era la inteligencia. En realidad, luego Garner, ¿verdad?, desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, que dijo que las inteligencias son 7, por poner un número, porque en realidad cada ser humano tiene una capacidad de inteligencia única, ¿verdad? Entonces, dentro de las que establece Garner, entonces dice, bueno, existe la inteligencia artística, existe la inteligencia interpersonal, existe la inteligencia espacial, ¿verdad?, que tiene que ver con la capacidad de entender los espacios como los arquitectos, existe la inteligencia musical y empieza a definir otros tipos y formas de inteligencia. Goleman se especializa en la inteligencia interpersonal e intrapersonal, que tiene que ver con mi capacidad, mi inteligencia de poder entender lo que sucede en mi mundo interno y la capacidad de entender el mundo externo de las demás personas, es decir, mis relaciones de empatía, negociación, comunicación asertiva, liderazgo, las habilidades blandas. Y lo que luego ya se ha descubierto o se ha puesto en acción es que en realidad esto, que se llama la inteligencia emocional, es muchísimo más importante que el CI, ¿verdad? Más allá de qué tan brillante usted es, de qué le sirve a usted ser brillante si usted no tiene capacidad de comunicarse y relacionarse bien con las personas que quiere o en un entorno laboral. Mucha gente le pasa eso, que es muy inteligente, pero es tan inteligente que es engreída, ¿verdad? Y entonces más bien lo que le sucede es que pierden el trabajo, porque en su entorno laboral y sus relaciones sociales nadie lo soporta. Fijo, ¿verdad? Conocen a alguien que tiene estas cualidades o estas características. La inteligencia emocional es más bien la persona que en su entorno y en sus relaciones sabe llevarse con los otros, sabe conocerse a sí mismo, sabe escucharse. ¿Qué es lo que entonces hay que trabajar sobre la inteligencia emocional? De primero es identificar nuestras propias emociones. ¿Cuáles son nuestras emociones? Las emociones primero no son ni malas ni buenas. Las emociones son emociones y las emociones son universales. Todos los seres humanos tenemos emociones. Algunas las manifestamos de una manera distinta a otra. Por ejemplo, y esto tiene que ver con temas de cultura y socialización y género. A las niñas les han enseñado que cuando sienten tristeza tienen que llorar. A los niños les han enseñado que cuando sienten tristeza, más bien tienen que
interiorizarse y cerrarse emocionalmente, porque no pueden sentirse tristes los chicos, ¿verdad? Desde una visión machista, pero que de alguna manera ha ido afectando el cerebro durante muchísimos años en nuestra evolución. No es lo mismo como entiende la felicidad y la alegría en el occidente como la entiende el oriente, mientras que en el occidente buscamos la felicidad, el concepto de la felicidad, en el oriente más bien esta misma emoción está vinculada, que la alegría está vinculada más bien a la paz interior, ¿verdad? Entonces, todos tenemos emociones, pero la cultura, nuestro sexo, nuestra identidad social nos hace también poder transmitir esas emociones de manera diferentes a los otros. Entonces, a veces la lectura es un poco compleja, porque, por ejemplo, con el amor, ¿verdad? Para lo que existe otra teoría que son las 5 formas de amor, de expresión de amor. Entonces, mientras que tal vez para mí el amor significa que todo el tiempo me verbalicen con palabras, que me aman, que me quieren, para otra persona puede ser que sentirse amada tiene que ver con dar regalos y con cosas que tienen que ver más con la inversión de lo económico o de la protección. Para otra persona más bien tiene que ver con el contacto físico, ¿verdad? Entonces, muchas veces le decimos a nuestra pareja o a alguien, yo siento que vos no me amás, y no es que no me ames, nada más es que nos amamos de manera distinta. Entonces, empezar a aprender por identificar cómo yo reacciono ante mis emociones es importantísimo. ¿Cuáles son mis reacciones o cómo es que normalmente actúo cuando tengo ira? ¿Cómo es que actúo cuando tengo asco? ¿Cómo es que actúo cuando siento miedo? ¿Verdad? Poder identificar cuáles son mis reacciones. Y también aprender a leer con empatía cuáles son las reacciones de las demás personas. Las emociones, como les decía hace un momento, no son ni buenas ni malas. Las emociones tienen una función. La tristeza, por ejemplo, nos sirve para poder sanar y soltar todo aquello que está en un proceso de duelo o de separación de nuestras expectativas. El miedo nos sirve, ¿verdad? Como ya lo estábamos hablando hace un rato, para paralizarnos ante situaciones que atentan nuestra vida. La ira nos sirve para poder defendernos. El tema es cómo yo controlo esas emociones que son naturales y que están bien dentro de mí para poder tener una buena gestión y utilizarlas a mi favor de manera correcta. Y no nada más ser impulsivo, porque no controlo mis emociones, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué me enojo? Entonces, la gestión de mis emociones es importantísima. Darle un nuevo enfoque. Ok, yo reconozco que lo que siento en este instante es ira. Normalmente, cuando siento ira, puede ser que pueda ser grosera con las personas que están a mi alrededor. Entonces, si yo reconozco que la emoción que tengo es esa y que ya sé que puedo estar más predeterminado a accionar así porque es la manera que lo hacía antes de saber gestionarme, ok, este es el momento en el que debería de salir a darme un paseo, una vuelta o alejarme de las personas que quiero para no ser hirientes mientras se me bajan los niveles de enojo. Y puedo luego ya ir a expresar qué era lo que yo sentía para poder poner límites a lo que me molestó. Cuando ya logro tener ese control de mis propias gestión de emociones, entonces yo puedo también identificar las emociones de las demás personas. Y cuando yo identifico las emociones de las demás personas, entonces las demás personas se sienten comprendidas. Y cuando yo comprendo las emociones de los otros y comprendo mis propias emociones, entonces tengo una mejor capacidad para generar negociación en los afectos, que es tan importante. Ajá, ahora sí podemos cambiar a la otra. Entonces, la mente humana tiene pensamientos, sentimientos y acciones, ¿verdad? Pensamos, sentimos y actuamos de manera consciente e inconscientemente. Las ideas muchas veces están acompañadas de creencias limitantes aprendidas, ¿verdad? Por ejemplo, la otra vez escuchaba a una muchacha que tiene 38 años, está en su edad productiva más importante, tiene una maestría, entonces es una mujer profesional, lo que significa que entonces ya tiene un salario competitivo para poder adquirir bienes, pero tenía la idea porque en su familia le hicieron creer que nunca iban a poder tener casa propia, que eso era muy difícil, que eso era para la gente con muchísimo dinero, y entonces ella realmente quería tener una casa,
pero sentía a través de las ideas de lo que le habían inculcado que no era capaz, cuando en realidad, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde cada vez más gente está metida en préstamos de vivienda y existen más facilidades, ¿verdad? Existen opciones, pero ella ni siquiera veía las opciones porque tenía la idea limitante de que no iba a ser capaz porque su familia nunca había sido capaz anteriormente. Entonces, ¿verdad? Empezar a identificar cuáles son nuestras ideas y si son creencias que nos limitan o nos potencializan, porque nosotros podemos decidir cómo pensar, ¿verdad? Si identificamos una idea que nos limita o si queremos un resultado, pensemos más bien cómo tenemos que pensar para adquirir ese resultado y no enamorarnos de las excusas, ¿verdad? Muchas veces queremos un resultado, pero nos enamoramos de las excusas. Entonces, es muy complejo así. Empieza a aprender a pensar de la manera en la que quieres tener un resultado. Y esas son las ideas que tienes que empezar a proyectar y a potencializar. Esas ideas se convierten en pensamientos. Los pensamientos son una proyección sobre nuestro mundo interno hacia nuestro mundo externo. Yo pienso que, entonces, claro, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, yo pienso que si para mí es difícil comprar una casa, en realidad casi nadie puede comprar una casa. Y entonces de esa manera justifico todavía más mi idea, porque en realidad no son nosotros los que no pueden comprar una casa, soy yo, pero veo el mundo a través de esa idea. Y luego existen los recuerdos, que pueden cambiarse a partir de la resignificación y la neuroplasticidad, que era, ¿verdad?, lo que les estaba hablando al principio, que eso es lo que se trabaja mucho en procesos terapéuticos. ¿Cómo podemos cambiar esos recuerdos que fueron los que generaron esas ideas, que al final generan esos pensamientos, a través de la resignificación o la neuroplasticidad? ¿Qué es la neuroplasticidad? Bueno, los avances durante mucho tiempo, ¿verdad? La psicología decía, si usted es así en su personalidad, en su manera de ser, usted no va a cambiar nunca. Usted es ese, ¿verdad? Esa es su personalidad y no hay cambio. La neuroplasticidad más bien habla sobre la capacidad de impacto que tienen las neuronas para transformarse y resignificar a través de cómo vamos cambiando el pensamiento, también la estructura de nuestro cerebro. Entonces llegamos a ser otra persona completamente. Seguramente en algún momento de sus vidas les ha pasado que si se ven en un recuerdo anterior, ustedes dicen, uy, mira, pero yo ya no soy para nada esa persona, ni siquiera me parezco. Y seguí siendo la misma en esencia, pero, ¿verdad? Todo el proceso de cómo pensaste cambió. Las ideas y los pensamientos y los recuerdos mueven nuestras emociones. Ajá. ¿Qué es lo que generan las emociones? La manera en la que entendemos nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros recuerdos, pero eso puede cambiarse. Nuestras emociones determinan nuestras conductas. Ajá. Como yo siento la emoción, es como actúo y acciono, si no tengo una buena gestión emocional para poder controlar más bien mis emociones y que ellas no me dominen a mí. Y nuestras conductas y acciones al final son las que construyen nuestra realidad. Entonces, cuidado, ¿verdad? Cuidado porque como piensan, como tienen ideas, piensan, y como tienen pensamientos, crean hábitos, y como crean hábitos, se convierten en ustedes, y como se convierten en ustedes, crean su destino. Así que no piensen negativo. Esto es muy importante, porque muchas personas están enfocadas, ¿verdad?, en pensar de manera negativa sobre sí mismas, y no más bien en posibilidades y verse de manera constructiva. Entonces, para continuar, está el tema de la autoconvivencia, ¿verdad? Aprender a valorarnos, que es una de las cosas más valiosas que yo creo que tiene esta cuarentena, es el permitirnos desarrollar una relación con nosotros mismos, ¿verdad? Con tanto tiempo de un pronto a otro que tenemos, qué mejor momento para poder construir una relación sana. Yo creo que la gente está muy acostumbrada a la crítica y no al elogio. Y desde esta realidad de la crítica y no el elogio, ¿verdad? Yo creo que esa es la mayor causa de depresión. La mayor causa de depresión para mí es que las personas, de alguna manera, siempre se están criticando a sí mismas. Los pensamientos que eligen son autodestructivos, porque de alguna manera piensan que elogiarse está mal, porque si yo me elogio me voy a sentir más que los otros, si yo me digo cosas lindas a los demás les va a molestar, o porque tenemos un nivel de autocrítica tan grande sobre lo que es, autosabotearnos y sentirnos
emocionalmente en ese lugar de víctimas y no de ser capaces de transformar nuestra realidad, que empezamos a generar emociones y sentimientos súper autodestructivos. ¿Cómo cambiamos esa perspectiva? Lo primero es aprender a valorarnos. ¿Cuál es mi valor personal? ¿Cómo yo tengo valor en el mercado, en la sociedad, con los otros? ¿Cómo me estimo? ¿Cuál es mi amor propio? ¿Verdad? Es importantísimo poder trabajar la construcción del amor propio. ¿Y cuáles son las definiciones conceptuales de ese amor propio? ¿Qué me hace amarme a mí misma? La gente, ¿verdad? Es increíble, está buscando amor por todo lado, pero no se detiene un momento para trabajar en darse amor a sí misma. Creen que ese vacío lo tiene que llenar alguien más, pero en realidad cuando yo estoy en esa búsqueda de que necesito ser amada, necesito que alguien me ame, lo que estoy ahí alimentando es la carencia. Toda necesidad es una carencia, pero cuando yo empiezo a trabajar más bien en, no, yo perdón, yo merezco amarme y merezco amor de los otros y me doy acciones de amor a mí misma. Entonces, me vuelvo una persona amada por los otros y por mí, porque, ¿verdad? Es un efecto boomerang, ¿verdad? Lo que yo trabajo internamente se refleja en el exterior. Cuando yo aprendo a amarme a mí misma, los demás lo notan y se siente, ¿verdad? Es casi como una energía. Entonces, aprender a trabajarnos esa valoración personal, ese amor propio, poner límites sanos a las personas que queremos, de primero elegirnos siempre a nosotros mismos, no estar en situaciones que nos autodestruyen nuestra valoración personal y nuestro amor propio por poner en sacrificio nuestra persona por los demás. No hagamos eso, porque desde ahí no estamos construyendo relaciones sanas, simplemente estamos autodestruyéndonos. Cuando más bien yo me doy a valer y cuando pongo límites, es la mejor manera en que le enseño a los demás cómo amarme de manera correcta. Conocernos a través de escucharnos, dedicarnos tiempo de autocuidado, ¿verdad? Si bien es muy importante ser productivos en estas épocas para poder tener en pie nuestras metas, nuestras ambiciones, nuestros propósitos, también es importante tener espacios de autocuidado, tiempo para desarrollar nuestros deseos y el deseo como motor humano. En el psicoanálisis lo que se habla es que la energía que nos mueve a las personas tiene que ver con la capacidad de desear algo. Cuando usted desea algo, usted va a ir tras de eso con todas sus fuerzas. Ok, el amor en tiempos de COVID. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones de pareja en este tiempo? Yo creo que el COVID, mucho de lo que decían los expertos cuando empezó todo esto es que se iban a tirar para arriba las tasas de divorcio. En algunos países se ha sucedido, sí. Yo creo que, pero también el COVID nos ha permitido volvernos a relacionar con la pareja. No todo es negativo en este sentido. Muchas terapias de pareja que yo he estado llevando, más bien encontró en esto una oportunidad para reencontrarse, porque tenía tanto tiempo estar acostumbrada a estar poniendo demasiada atención a los chiquillos en el trabajo, en esto y en el otro, que el único momento que compartía con su pareja es cuando ya llegaban muy tarde a casa por los horarios de trabajo y no tenían ni tiempo ni de verse y ya, se dormían y ya. Y no habían pasado un momento y un espacio como este que les permitió otra vez volver a amarse, volver a descubrirse, pensar qué sienten, qué quieren, cómo enfrentan toda esta sensación juntos, de qué manera pueden ser su mejor compañero o compañera para enfrentar eso. Para muchas personas esto fue en realidad provechoso. Para otras, en realidad, yo no creo que haya sido el COVID el que hizo que muchas personas más bien estén decidiendo ahora separarse. Yo creo que más bien eso fue una decisión postergada que le estábamos, ¿verdad? La estábamos dejando pasar y la estábamos dejando pasar porque era más fácil de sobrellevar llenándola de todas esas cosas, ¿verdad? Del trabajo. Entonces, como detesto a mi esposa o a mi esposo, me ocupo todo el tiempo de estar haciendo otras cosas y entonces realmente no estoy enfrentando esa situación que desde hace mucho tiempo se había muerto el amor. Desde este sentido, yo creo que la visión occidental
de lo que nos han enseñado del amor es realmente patológico. Hemos construido una visión del amor basado en puras necesidades, en carencias, en necesidades, en control, en apego. A ver, hay apegos sanos, ¿verdad? Digamos, todo ser humano está de alguna manera buscando poder volver a tener esa relación de apego seguro que sintió en la infancia, de un amor incondicional que nos generaron y proporcionaron nuestros padres. Y eso es lo que buscamos de alguna manera en una relación de adultos. Y es fundamental poder construir eso con alguien para poder sentir que un sentido de pertenencia, en un vínculo bonito, pero también hay apegos súper tóxicos que tienen que ver con yo no sé qué hacer con mi vida, entonces vos sos el responsable de darle sentido. Y si vos te enojas conmigo, entonces estás dañando mi vida, porque soy incapaz de resolverme por mí misma. Y ahí es cuando los apegos se vuelven completamente tóxicos, cuando yo pongo en la otra persona toda la responsabilidad de mis afectos. Entonces, ¿qué pasa con esto? La cuarentena nos hace ver si realmente, ¿verdad? Nos ha tenido que poner más tiempo con esa pareja que no sabemos si queríamos o no queríamos todavía. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, empezar a aprender a escoger desde un mejor lugar a nuestras relaciones. Muchas veces escogemos desde el romanticismo y desde todo ese lugar, ¿verdad? De que estamos sintiendo súper bonito y no desde la razón. Poder elegir desde la razón es aprender a elegir por personas que comparten los mismos valores. Eso es fundamental. Lo primero que usted debería identificar en un ser humano cuando va a establecer un vínculo afectivo es si compartimos valores similares. Lo siguiente es la capacidad de acuerdos. ¿Es una persona con la que yo puedo tener capacidad para negociar cosas o no? ¿Es una persona que nada más está cerrada, que la vida tiene que ser como ella dice? O que si yo quiero decidir algo se enoja conmigo, ¿verdad? ¿Cómo ponemos las dos personas la capacidad de acuerdos afectivos para poder negociar, tanto a nivel económico, tanto a nivel de proyecto de vida, tanto a nivel de vincularnos en la familia, tanto a nivel de crianza de los hijos, de momentos individuales que cada uno tiene que tener, de momentos en pareja? Otra cosa que es importante para poder hacer una selección en una relación afectiva tiene que ver si es una persona con la que yo me proyecto un futuro. ¿Es una persona con la que yo me imagino a largo plazo o no? Muchas veces la gente escoge desde el hambre, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tengo tanta necesidad de recibir cariño que cuando se va a un restaurante y usted va con hambre, usted le dice, tráigame lo que sea, que me saca más rápido, y no ve el menú, ¿verdad? Entonces le traen cualquier cosa. Pero cuando usted no sale con el hambre a escoger afectivamente cómo vincularse, entonces puede haber otras cosas y otras prioridades que nos permiten tener otra forma de vinculación. Entonces, claro, cuando yo ya puedo observar, no desde la necesidad, sino más bien desde construir relaciones saludables, yo puedo decir, bueno, esta persona es una persona que me conviene, es una persona con la que me veo a largo plazo, es una persona con la que podría comprar bienes para poder tener una casa, un carro, un viaje en conjunto. Podría tener hijos y hijas con esta persona. Podría presentársela a mi familia, a mis amigos, ¿verdad? Entonces, ir realmente construyendo esta visión. Y lo que es importantísimo es que sea mutuo, ¿verdad? Muchas veces las relaciones se basan en que una de las dos personas da y da y da y da y la otra solo recibe y recibe y recibe. Y entonces lo que está haciendo es un vacío emocional gigantesco en la persona que solo está dando, ¿verdad? Y en el otro un egocentrismo enorme. Entonces, ok, construir en reciprocidad tiene que ver con la capacidad de tener empatía sobre lo que siente mi pareja en ese momento. Entender que mi pareja no es un objeto de mi deseo. Mi pareja no está ahí para satisfacer todas mis necesidades. La única que está ahí para satisfacer mis necesidades soy yo. Y ni yo solita me puedo satisfacer todas mis necesidades, ¿verdad? Porque siempre van a haber cosas que no podemos llenar. Es más bien, ¿verdad? Es cómodo entonces de entender de que soy yo la que me lleno y mi compañero está ahí para pasar momentos lindos y para construir en común, podemos ir creando una relación. Otra cosa que pasa mucho, ¿verdad? En terapia de pareja es que la gente
¿verdad? Entonces, escogen parejas que realmente no estaban tan seguras que eran lo que querían, pero en el proceso piensan que la van a cambiar, ¿verdad? Y entonces vienen aquí y dicen, no, es que Juan tiene 10 años de ser exactamente igual y yo le he dicho que cambie, que cambie, que cambie, que cambie. ¿Quién tiene ahí la responsabilidad? ¿Juan, que siempre ha sido así? ¿O la pareja que está esperando cambiar? Porque la realidad es que la gente sí cambia, pero la gente no cambia cuando nosotros queremos. La gente cambia cuando ellos quieren cambiar, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Hay gente que tiene disposición para cambiar y eso es lo que sería en realidad tener una responsabilidad afectiva con el otro, ¿verdad? Entender que mis acciones pueden lastimar a quien yo amo y que entonces tiene que haber una negociación, un punto intermedio. Pero también muchas veces cuando hay un punto intermedio, entonces cuando la otra persona cede a cambiar para el otro, inmediatamente el otro ya empieza a demandar otra acción, ¿verdad? Entonces, ya cambió esto, ahora quiero que cambie esto otro, y cuando cambie esto otro, quiero que cambie esto otro, y entonces usted quiere otro ser humano. Usted no quiere que esa persona tenga individualidad. Usted lo que quiere es que esa persona sea su objeto de amor, ¿verdad? Entonces, deberíamos dejar de estar tan obsesionados por querer cambiarnos y más en enfocarnos en ver cómo nos disfrutamos y por qué nos elegimos, ¿verdad? Que es lo que de alguna manera nos hace sentir bien, como hace un rato les decía sobre elogiarnos. Empecemos a trabajar relaciones donde nos elogiamos, no donde nos criticamos tanto. Eso es muy importante, sobre todo en este tiempo que la convivencia se puede volver más compleja por todas las demandas que hay de estar en este momento encargados del hogar, de los hijos, del trabajo, todos al mismo tiempo, 24 horas, ¿verdad? O sea, démonos respeto, démonos seguridad a través de entender cuáles son las necesidades de mis parejas, a entender cuáles son mis límites en lo que puedo darle y en lo que no puedo darle, en tener una escucha donde pongamos la inteligencia emocional de comprender cómo me siento yo y cómo se siente en el otro en la mesa y a partir de ahí construir una negociación. ¿Qué es lo que se hace mucho en las empresas? Por ejemplo, una planificación de cierre de año. Yo creo que las relaciones deberían de hacer lo mismo. Sentémonos a hablar qué cosas estuvieron bien este año en toda nuestra relación, en el cuidado de los hijos, en cómo nos tratamos a nosotros mismos, en la economía del hogar, qué cosas estuvieron bien y qué cosas estuvieron mal. ¿Cómo estamos como pareja? ¿Cómo nos sentimos? Y cómo nos proyectamos hacia futuro, ¿verdad? Muchas veces las relaciones se desgastan y se muere el amor porque no están trabajando en proyectarse a futuro, porque ya se metieron en una monotonía y en donde las cosas siguen siendo siempre igual y no están construyendo esto que es tan importante, que tiene que ver con una visión hacia dónde vamos en conjunto y que esa visión sea igual. Muchas veces también una persona tiene una visión sobre cómo cree que va a ser la relación y la otra persona tiene otra visión completamente distinta y no se han puesto de acuerdo. Para que una relación sea funcional, nada más para decir ahí, es importante que exista disposición, voluntad y inversión de recursos en tiempo, en economía, en afecto. Tiene que existir ganas de querer dar por ambas partes y tiene que existir la disposición de hacerlo. Si no hay disposición, si una de las dos personas se cerró a no querer tener disposición para dar, entonces no está amando, ¿verdad? Porque el amor de alguna manera implica tener la disposición de siempre buscar una manera en que podamos construir una mejor relación. Entonces, las relaciones con las personas menores de edad. A mí realmente este tema es uno de los que más me preocupa, ¿verdad? Con todo esto que hemos estado viviendo, porque si para las personas adultas vivir toda esta situación ha sido abrumador emocionalmente, para un niño o una niña, para un adolescente, esto es muchísimo más fuerte. Primero porque, ¿verdad? Tienen una construcción del mundo distinto, tienen necesidad de socializaciones diferentes. Muchísimos adolescentes ahorita están completamente deprimidos porque les falta
poder socializar con sus pares, que son al final las personas que tienen el mismo proceso cognitivo similar a ellos para darles una identidad y un sentido de pertenencia. La familia da un sentido de pertenencia, pero es distinto en su proceso de desarrollo, donde necesitan ser escuchados y validados y sentir que otros sienten lo mismo que ellos sienten. Y eso solo lo va a poder compensar otro adolescente u otra adolescente. Sin embargo, es muy interesante. Ya abrieron bares y restaurantes y lugares de entretenimiento para adultos, pero hay parques para niños que están cerrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con el proceso de socialización infantil y la necesidad que hay en los niños de juego y de vinculación con el otro para poder entender el mundo y crear reglas y establecer su sentido de personalidad y pertenencia? Bueno, vamos a ver qué va pasando. Mientras eso se va desarrollando y se ve qué recursos van a poder tener los niños, las niñas y los adolescentes, ¿qué podemos hacer desde la casa? Bueno, lo primero es poder responder inquietudes sobre todo este tema. A mí me parece increíble, pero hay muchas familias que después de 8 meses no les han preguntado a sus hijos e hijas cómo se sienten con todo esto, o que si tienen miedos, ¿verdad? ¿Cuáles son las emociones que están experimentando esos niños? ¿O qué piensan sobre la complejidad de las situaciones? Sobre todo cuando hemos estado tan bombardeados de noticias negativas, ¿verdad? Y si para nosotros ya es dificilísimo, ahora para un niño y una niña llenarse de toda esa información es completamente, casi como irreal, es muy fuerte el impacto emocional que puede generar. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo podemos convertirlo en algo positivo? Por ejemplo, el niño y la niña leen las noticias que en Italia murieron 1000 personas en un día, ¿verdad? Entonces, mi amor, ¿vos qué pensás sobre esa realidad? ¿Qué pensás sobre las personas y sobre los cuidados que tenemos que tener en esta situación? ¿Qué has reflexionado sobre morir de coronavirus? ¿Qué has reflexionado sobre la importancia de cuidarnos? ¿Verdad? O sea, permitir más bien que esta experiencia y esta situación sea una situación donde el niño pueda desarrollar más bien habilidades de criticidad, de responsabilidad sobre su propio cuidado y sobre el cuidado de los otros. De esto más bien se podría construir habilidades muy buenas de desarrollo y crecimiento infantil si nos permitimos tener diálogos donde escuchemos cómo piensan nuestros hijos, donde les cuestionemos esos pensamientos, donde fortalezcamos valores importantes como el amor, como el cariño, la comprensión, el respeto, la seguridad, la empatía, o si más bien lo que hemos estado haciendo es decir, ya estoy harta con el chiquillo, ya no sé qué hacer con las tareas, ¿verdad? Ve a ver qué usted hace, déjeme en paz porque yo estoy en teletrabajo. Si yo estoy haciendo eso, estoy descuidando el vínculo más importante que podría estar desarrollando en este momento, que es la convivencia familiar. En este momento, más bien, lo que podríamos estar fortaleciendo y trabajando es esos vínculos. Y mucha gente más bien lo que está haciendo es evadiéndolos. Sí, claro, porque es demasiadas responsabilidades a la vez. Pero los niños y las niñas no entienden ese mundo de adultos donde tenemos un montón de responsabilidades a la vez. Y ellos también están teniendo un montón de responsabilidades a la vez porque están adaptándose a este proceso de una educación a través de las computadoras, ¿verdad? Entonces, poder tener escucha y empatía. Otra cosa que está pasando con los chicos es que ellos no entienden sus propias emociones. Y eso no pasa desde ahorita, pasa desde antes, ¿verdad? A veces para un niño es más fácil poder expresar qué siente a través del emoticón de la carita del teléfono que poder poner en palabras y comunicarse con alguien en su entorno qué es lo que siente y por qué, qué es lo que pasa en su entorno. De que todos están comiendo en la mesa con el celular, que nadie le está preguntando entre ellos cómo están, ni qué, ¿verdad? Ni qué están construyendo en esa relación, que todo el mundo está más preocupado en una cuarentena dentro de su casa con su familia por lo que pasa afuera que por lo que está pasando emocionalmente con sus seres queridos que comparten esa mesa. Tiempo de calidad en familia, ¿verdad? Eso implica poder ser escuchados, aprender a hacer juegos y dinámicas que más bien le permitan al niño o a la niña explorar formas de juego. Los chicos ahorita no están jugando con otros niños, entonces nos toca a nosotros los adultos a jugar a la casita, a jugar a las Barbies, a jugar a lo que ellos juegan, a poner atención al videojuego, a los videos que ven estos ahora los chicos de YouTube, ¿verdad? O sea, a compartir esas dinámicas porque si no, ¿verdad? No tienen con quién compartir esas necesidades de afecto tan importantes que tienen. Reestructuración de valores, esto nos permite, ¿verdad? Poder, como ahora que lo estaba mencionando hace un rato,
poder cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensan de lo que está sucediendo en Italia? ¿Qué es lo que piensan de lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que piensan sobre que los hospitales se llenen? ¿Qué es lo que piensan más bien sobre las personas que salen y que no se cuidan? ¿Qué es lo que, ¿verdad? Empezar a hacer una reestructuración de pensamiento crítico en ellos. Es importante que distribuyamos tareas en el hogar de manera equitativa para todos los miembros de la familia. Tareas y deberes, que todos dentro de la estructura familiar tengamos claro qué cosas nos toca hacer para hacerle la vida más fácil a todos en este momento. No recarguemos las tareas solo en las mujeres, por favor, ¿verdad? No retrocedamos en el avance que hemos logrado tener las mujeres de poder irnos empoderando de nuestra vida profesional al volvernos a demandar todas las tareas domésticas, que es lo que está pasando en muchos hogares en este momento, sino que distribuyamos para todos y todas actividades y deberes que nos permita sentir que nos estamos apoyando en conjunto. Bueno, y para terminar, está esta lista de cosas que podemos hacer para el teletrabajo, para el desarrollo organizacional. Lo primero es que si tenemos la función de líder o coordinador en nuestra organización, reafirmar la confianza de los equipos. Hoy más que nunca nuestros equipos necesitan sentir que tienen a alguien que les está dando acompañamiento emocional, porque si a veces no lo tienen en la casa por las situaciones que viven en su entorno, por lo menos, ¿verdad? El trabajo debería ser algo que nos genere esa confianza de sentir que vamos a superar toda esta situación. Desde esta posición, el líder, ¿verdad? O el coordinador, el jefe, no es un psicólogo. No es deber del coordinador o el jefe escuchar todos los problemas personales que tienen las personas y decir, ay, bueno, sí, está bien, mi chiquita, entonces hoy no trabaje, ¿verdad? O no haga las cosas, o llévela, porque entonces lo que necesitamos lograr en el desarrollo de la empresa se va quedando atrás. Y hoy más que nunca las organizaciones tienen que ser competitivas para poder adaptarse a los cambios que implica la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, si bien es cierto que la figura del jefe o del líder lo que necesita es tener empatía, ¿verdad? Ser consciente que no para todos esto es igual, que hay personas que están viviendo situaciones donde sí, la cuarentena es compleja, para todos ha sido compleja, pero que genera cierta estabilidad o que ya se acostumbraron o que tienen un modo de vida normal, mientras que para otras personas pueden estar haciendo teletrabajo, cuidando 5 personas a la vez, teniendo problemas con su pareja, que existan, ¿verdad?, problemas de alcoholismo dentro del hogar o situaciones críticas que hagan que el entorno laboral sea complicado. Es importante identificar cuáles son las situaciones emocionales que tiene cada persona en su hogar para entender cómo es que esa persona se está adaptando al trabajo. Ojo, saber cuáles son las situaciones y entender no significa volverse el psicólogo y decirles sí, porque ni siquiera los psicólogos hacemos eso, ¿verdad? Como decir, sí, está bien, entonces le excuso, ¿verdad? Que se vaya atravesando las funciones que necesitamos desarrollar. Pero sí reconocer y entender que todas las personas o todos nuestros equipos tienen situaciones distintas y que es importante entender las necesidades. Entre más un colaborador, ¿verdad?, se sienta que le entienden, que le quieren, que le respetan dentro de una organización, más deseo va a sentir por seguir y continuar y trabajar por esa organización porque tiene un sentido de pertenencia. Importante, generar reuniones semanales y acompañamiento individual para generar cercanía, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que han dicho que tienen semanas de no reunirse con los jefes, entonces ya no saben ni qué están haciendo. Y entonces toda la distribución en la organización no tiene planificación alguna. Hay mucha gente que me ha dicho, yo tengo una semana de no trabajar porque no me han delegado funciones, ¿verdad? Y eso tiene que ver porque no hay una constancia en los equipos de trabajo para liderar esos procesos e identificar qué se está haciendo. El hecho de que no nos estemos viendo en persona no significa que no podamos generar reuniones de trabajo que nos permitan gestionar bien el recurso del tiempo y la productividad del negocio. De igual manera, ¿verdad? Poder también hacer un acompañamiento individual con cada persona para saber en qué está, cómo está desarrollando su trabajo. Eso es importantísimo. La apariencia importa.
Si yo empiezo a descuidar mi apariencia porque estoy en la casa y porque entonces de qué pereza, entonces puede ser que entro en una depresión, porque si me están pasando un montón de cosas emocionales y lo que hago es en la misma cama sentarme así con la pijama y así trabajo, y el ánimo laboral va a ser completamente decayente. Cuando yo me exijo que me tengo que ir a bañar, que tengo que desayunar, que voy a ir a darme la vuelta a la cuadra, como para que parezca que por lo menos salí del entorno y regresé ¿verdad? A un lugar donde ya empiezo en cassette trabajo, eso me permite que el foco y la atención y la determinación con la que yo me desenvuelvo en el trabajo cambie. Ser paciente, ¿verdad? Es un momento donde es importante ser pacientes con nosotros y tener empatía. El estado del ánimo del líder también importa. Mucha gente a mí me ha dicho que en estas semanas que tiene pesadillas con los líderes, porque los líderes los están presionando porque como no ven el trabajo, porque están desde la casa, entonces quieren controlarlo todo. Y entonces lo que eso está haciendo es más bien desgastando a los equipos, ¿verdad? Entonces, yo no puedo liderar a otros si no me lidero a mí. Entonces, ¿verdad? Empezar, si tenemos un rol de liderazgo en nuestra organización, comprender nuestras propias emociones y frustraciones y no estarlas proyectando a nosotros, sino generar en las demás personas estados de seguridad y de confianza para que puedan salir adelante en toda esta situación. La gente no quiere un líder más, ¿verdad? O sea, durante mucho tiempo se pensaba que el liderazgo era la persona que se ponía en una situación de mando y que había una verticalidad. Mucha gente era que un jefe es el que es más bravo y enojado. ¿Verdad? Ya lo que sabemos en los avances de desarrollo organizacional más bien tiene que ver que el liderazgo transformacional que deberíamos estar cada vez cultivando más en las organizaciones es la persona que tiene la capacidad de ganarse la confianza de su equipo, que tiene la capacidad de escuchar a su equipo, que entiende las habilidades de cada uno de los integrantes de su equipo y que potencializa esas habilidades. Liderazgo no es ponerme yo a la batuta, liderazgo es enseñarle a los otros herramientas para que encuentren su propio desarrollo en la organización y crezcan. En el lugar de más bien de las personas colaboradoras. Bueno, ¿qué necesitamos en este momento? Empleados o colaboradores comprometidos, ¿verdad? Estamos en una crisis económica. Si usted no está haciendo sus tareas y si usted está en la casa diciendo que ahorita no me está viendo mi jefe y entonces voy a dar largas a este asunto, lo que usted está haciendo es frenando el desarrollo de esa organización que podría venirse de pique, porque la situación económica del Estado, de las empresas, de las ONGs, de todos en este momento es una situación crítica. Entonces, necesitamos colaboradores comprometidos, ¿verdad? Y estar comprometido es decir, ¿cómo puedo yo aportar valor a la organización en este momento? ¿Cómo puedo yo tener mejor gestión de tiempo para poder tener una planificación en el trabajo? ¿Cómo puedo hacer yo para alejarme de todos los distractores de la casa y realmente enfocarme en las tareas que estoy haciendo día a día con lo que quiero realizar? ¿Cómo más bien doy valor agregado de éxito al desarrollo del trabajo que quiero hacer? ¿Cómo propongo soluciones? ¿Verdad? Y entiendo bien qué es lo que quieren de mí. Eso es importantísimo como colaborador. Estoy entendiendo qué es lo que quiere la empresa y mi jefe que yo sea. O a veces nada más me pongo en un escudo de protector, ¿verdad? Y me enojo, ¿verdad? Y siento que no me estoy entendiendo porque sufro. No me están entendiendo porque sufro. No, ¿verdad? El trabajo es para que en este momento como país podamos potencializarnos todos. Entonces, importantísimo que quede claro qué es lo que quieren de mí, cuáles son las carencias que yo tengo para poder dar lo que quieren de mí y cómo lo mejoro, ¿verdad? Cómo trabajo para poder mejorar en ese sentido. Hacer la diferencia dentro de la organización, cómo ayudo a los otros, cómo propongo ideas que puedan generarme mejor valor dentro de la organización en este momento. Y eso es vivir con propósito, ¿verdad? Cuando yo empiezo más bien a construir, que en vez de decir, ay, qué vergüenza mi trabajo, ya no quiero hacer nada, de por sí ni siquiera me están viendo, y eso, lo que estoy haciendo es ser un ser humano que cada vez tiene menos propósitos en la vida. Pero aunque no disfrutemos tal vez el trabajo que estemos haciendo, cuando decimos, bueno, ¿y qué podría hacer yo para mejorar en este momento la organización? ¿Qué puedo hacer yo para que
en los equipos tengan mejores relaciones entre ellos, para que exista mejor gestión de tiempo, para que exista mayor dignidad, para que existan propuestas creativas. Cuando yo empiezo a trabajar esas cosas en el desarrollo organizacional, cómo distribuyo mejor la organización de las cosas que tengo que sacar para sacar todas las tareas, cuando me evalúo al final del día, uno mismo puede evaluarse, de decir, bueno, de las 6 tareas que me había puesto en la mañana que iba a desarrollar el día de hoy, solo hice 3. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, analizar eso. ¿Cuáles son las tareas que yo estoy llevando a cabo durante el día? Y poder evaluar mi propio rendimiento, cómo me mejoro para el día de mañana. Es importante que los horarios queden claves en este instante, ¿verdad? Por favor, no respetemos de que estemos mandando información en horas que no son laborales, porque ya estamos en una dinámica donde es muy difícil poder separar la vida laboral de la vida personal. Y si estamos todo el tiempo siguiendo, mandando correos y esto, eso es una forma de acoso, ¿verdad? Es una forma violenta donde no estamos respetando el derecho de las otras personas. Justamente hoy me hablaban, yo tengo pacientes con toda esta cosa, más bien del teletrabajo y eso, a mí más bien me empezaron a salir pacientes en otros países. Entonces justamente me estaba diciendo unos pacientes de una terapia de pareja que llevaba hoy en la mañana, que están en Holanda, que en Holanda es prohibido, es penado si usted lo ponen a trabajar más tiempo de las 8 horas. O sea, ni siquiera existen horas extra. Es que está completamente prohibido y penado que usted trabaje más de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, por favor, es importante que respetemos la vida personal de los demás en este momento que es tan difícil hacer la división de un espacio al otro. Entender qué se espera de nosotros, identificar carencias y poder resolverlas, ¿verdad? Identificar qué cosas estoy haciendo yo mal en mi trabajo y cómo puedo potencializarme y vivir con un propósito hacia eso. Eso sería la presentación que les tenía el día de hoy. Espero que les haya gustado esta capacitación. Hay muchos temas que se pueden desarrollar, ¿verdad? Todavía profundizar uno por uno muchísimo más, pero bueno, es una presentación que lo que buscábamos era tratar de abarcar muchas de las cosas que estamos viviendo en este momento en este ratito. Estaba en mute mi micrófono. Bueno, yo realmente debo decir que siendo un espacio tan corto, ¿verdad? A pesar de que ya nos pasamos una media hora, sin embargo, ha sido un espacio de aprendizaje y también como de refrescamiento y muévase un toquecito, ¿verdad? Ponernos a pensar, porque realmente ha sido eso, ¿verdad? Ha sido un espacio para reconocernos, vernos hacia adentro un poco, ¿verdad? Bueno, después podrá ver usted todos los comentarios, no vamos a ahondar en muchos, pero realmente ha sido de mucha utilidad, porque en este tiempo hemos además detectado, y no sé si usted lo puede ver también a través de su experiencia, que muchas personas no estábamos entrenadas para vivir estos momentos, ¿verdad? Es obvio, es un momento extraordinario, pero todavía menos porque pensábamos que vivíamos con una buena salud mental, pero al final había cosas que no estaban en su lugar. Ese cuartito estaba muy desordenado y esto nos ha venido a sacar, a exponer algunas de las situaciones de debilidad de nuestra vida. Sin embargo, pueden ser potencialmente grandes retos para ser mejores. Y la charla que usted nos ha brindado hoy, sin duda nos va a ayudar a eso. Más bien súper agradecidos y de verdad, luego puede ver todos los comentarios y todas las, incluso algunos externaron comentarios muy personales, ¿verdad? Algunas de nuestra audiencia sobre el manejo diario, la vida en pareja, sobre los hijos también, pero todos llevamos hoy unas muy buenas herramientas para poder sobrellevar este tiempo que todavía falta, porque a pesar de que ya tenemos espacios, como usted lo ha mencionado, no son espacios tan abiertos todavía, ¿verdad? Pero excelente, más bien muchísimas gracias, ha sido un éxito. Yo soy una volantina, yo podría hablar sobre todos estos temas, pero durante días sin parar,
¿verdad? Yo más bien siento como que fue apenas una pincelada de todo lo que en realidad se puede profundizar sobre cada uno de los temas que estuvimos hablando, pero bueno, creo que se abarcó muchísimo como de esa sombrilla enorme emocional que abarca la salud mental. Y yo creo que, ¿verdad? Estos tiempos ha sido más bien para quienes trabajamos en la salud mental algo positivo, porque creo que durante mucho tiempo la salud mental de alguna manera se asociaba a trastornos, a lo negativo, a lo malo. Y esto es más bien una excelente oportunidad para que nos planteemos y veamos lo importante que tiene que ver tener una buena salud mental y un bienestar en nuestras vidas y en la vida de los otros. Yo mañana tengo que atender pacientes durante todo el día, pero el domingo sacaré un ratito, me comprometo, para poder empezar a responder por lo menos algunos mensajes de los que estén en los comentarios y poderles dar seguimiento de alguna manera a quienes hayan escrito y querían de alguna manera que se les respondiera su comentario. Sí, hay mucho de, digamos, enfatizar en ciertas herramientas que usted nos daba o en ciertas prácticas, el tema de ser más positivos, ¿verdad? Condicionar un poco, si se quiere, nuestro cerebro, que no haga lo que le dé la gana, sino que nosotros nos empoderemos y realmente cambiemos nuestros hábitos a punta de ideas más concretas y directas, diciéndonos a nosotros mismos. Eso se reitera muchísimo. Respetar los espacios en el ámbito familiar, cómo es indispensable cambiar nosotros mismos tal vez algunos hábitos, pero no intentar cambiar a los demás porque en eso no vamos a lograrlo, ¿verdad? O sea, va a estar difícil. Eso es allá. A veces cambiamos más a los demás cuando cambiamos nosotros mismos. Cuando nosotros nos ponemos nuestros límites y aprendemos, ¿verdad? A poner respeto, a decir esto sí quiero, esto no quiero, el otro cambia. Pero exacto. Cuando creemos que el cambio está en el otro, ay, qué complicado, nadie cambió. Sí, y lo otro también, aceptar ciertas cosas, ¿verdad? Esta situación en la que estamos, este entorno, hay que aceptarlo tal cual es. Y eso también es otro tema interesante y muy que varias veces se mencionó. Es lo que tenemos y hay que trabajar con ello, ¿verdad? Sí, pero yo encantadísima y espero que podamos volver a tener un espacio más para seguir conversando, doctora. La próxima semana tenemos un espacio más. Exactamente, cierto. Es más, de hoy en 8, precisamente. El próximo viernes, pero es en la mañana. En esta ocasión será en la mañana. Entonces, a todos los que se conectaron hoy, les prometemos que para la próxima vamos a tener un espacio más amplio para comentar y conversar y hacer algunas preguntas si se quiere más bien hoy. Pero es que, ¿cómo cortar si el tema fue tan rico, ¿verdad? Y de hecho la gente ahí, va a ver usted, doctora, cuando lea todos los mensajes, todo el mundo estaba súper emocionado y además muy agradecido por compartir este mensaje. Y gracias a usted por su tiempo, doctora, más bien. A ustedes más bien y por, ¿verdad? Ser una organización que promueve la salud mental en sus colaboradores. Esto es importantísimo, ¿verdad? Entre mejor estemos todos, mejor la organización y el país y el mundo avanza. Así que a ponerle mucho amor y cariño a cada uno de ustedes, a sus relaciones diarias. Se lo agradezco mucho por el espacio. Muchas gracias a usted y a todos los que se conectaron y todas las que se conectaron, gracias. Gracias de verdad por ayudarnos a hacer de este espacio lo que es, porque sus comentarios los ven otras personas y se vuelve también parte vital de esto que hemos empezado a gustar como una familia. Hay gente aquí que, doctora, todo nos sigue, pero en todas las transmisiones, ¿verdad? Hay personas que recurrentemente nos siguen y esto ha sido un espacio de crecimiento para muchos. Recordarles, ya ahí está el formulario para que empiecen a dejar sus datos y a completar la información y a partir de ahí hacemos el sorteo. Ya ahora en un ratito vamos a publicar algunas fotos de todas las personas que ya han ido a retirar sus premios, de algunas de ellas, y sigan participando porque vamos a seguir sorteando efectivo, 100,000 coloncitos que nada mal nos caen en estos momentos. Sí. Muy buen incentivo el que tienen. Sí, exactamente. Exacto, de todo. Aquí vamos de todo. No, muchísimas gracias a todos. Sí, totalmente.
Muchísimas gracias a todos, a todas. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes en una nueva transmisión. Esta vez será en la mañana, igual con la doctora Jimena Caballero. Gracias a todos, que tengan un lindo viernes, un maravilloso sábado y que el domingo también sea un día espectacular. Nos vemos. Adiós, gracias.